El gótico, al ser un arte esencialmente urbano y localizado en núcleos de población especialmente relevantes, no ofrece abundantes ejemplos fuera de las ciudades. Bueno, pues esto es radicalmente falso. Y este error tiene una explicación, y es por un reduccionismo engañoso que restringe el gótico pues, a las suntuosas catedrales. Y en efecto, si consideramos solo el gótico como identificado, encarnado y ceñido a las grandes catedrales, podríamos hablar de ese aspecto exclusivamente urbano. Pero claro, esto es como si reducimos o relegamos el románico a la Catedral de Santiago de Compostela. A nadie se le ocurre pensar en los parámetros que manejamos hoy de que el románico es un arte esencialmente urbano, poniendo como ejemplo la Catedral de Santiago de Compostela. Pues en el gótico pasa algo parecido. Como hemos indicado, varias podrían ser las opciones para estructurar y dar una línea argumental a esta charla, pero para acercarnos a lo principal y más relevante de estos casi 200 edificios góticos, nos hemos decantado por la línea argumental que es la tipología de las cubiertas, aspecto nuclear en la arquitectura gótica, y de esta forma incidiremos de forma específica en las soluciones dadas por los arquitectos, ahí vemos un ejemplo, pues a cómo cerrar los templos, desde las bóvedas finales del siglo XII hasta la complicación barroquizante de estas estructuras nervadas estrelladas del siglo XVI e incluso posteriores, pasando por el gótico que podemos llamar clásico de las bóvedas de crucería simple del siglo XIII. Pero antes de comenzar el recorrido por algunos de los edificios góticos de la provincia de Soria, para una mejor comprensión de lo que era para un fiel estar en el interior de un templo, es preciso olvidarnos y abstraernos del contexto mental y también visual de nuestros días. Cuando se construyeron las iglesias góticas no teníamos todo eso que vemos ahí. La mentalidad, pero también la experiencia visual del fiel eran bien distintas a las nuestras, a las actuales. Centrándonos en la mera percepción de las imágenes, independientemente de la mentalidad, solamente la cultura visual, y esto claro es de perogrullo, pero hay que recordarlo, no había ni cine, ni televisión, ni internet, las esculturas, ni inteligencia artificial, claro. Las esculturas, las pinturas y los espacios y todos los elementos decorativos de los edificios provocaban un impacto emocional y una rotundidad perceptiva tan enorme que hoy es difícil valorar en función de nuestro bagaje visual. Pero hay que tener en cuenta eso. La mayoría tenían este aspecto que estamos viendo en la Saint-Chapelle. Es decir, estaban policromadas, estaban reflejando un cielo azulado con sus estrellas. Tenemos que también tener en cuenta esto. Pero esto no es exclusivo del gótico. El arte clásico grecorromano estaba policromado, también los edificios. Claro, esa frialdad clásica de Fidias, de Mirón, de Praxíteles, de Policleto, de Scopas, de Lisipo, de todos los escultores griegos, si pensamos que estaban policromadas, hoy perderían ese halo de frialdad clásica tan del gusto de la mentalidad posterior al siglo XVIII. Lo mismo sucedía en los templos góticos, en las esculturas de los tímpanos, de los dinteles, de las arquivoltas, de las jambas, que estaban policromadas. Vamos al significado de las bóvedas en el gótico. No se limitaban a ser el cierre de los edificios, sino que se aprovechaba la función arquitectónica para dotarlas de un profundo significado y de una clara simbología, acorde con la teología y con la cosmología católica. En efecto, la bóveda representa el cielo, porque sí, cierra el edificio, pero representa el cielo con ese carácter simbólico. Es la Jerusalén celestial, de tal manera que
la bóveda celeste cubre la tierra y la bóveda del templo cubre el espacio sagrado en el que se congrega el fiel, y así tiene la protección, el cobijo de la divinidad. Esa es la Jerusalén celestial, representada simbólicamente en el aspecto material del templo. Y específicamente las bóvedas de crucería están representando en todo el sistema constructivo gótico unos criterios estructurales y geométricos que pretenden evocar la armonía del universo, pero también la armonía de los contenidos que nos acercan al orden divino. Se ha hablado mucho de la relación entre la sistematización racional y teológica de la Summa Teológica de Santo Tomás de Aquino, haciendo un paralelismo con toda esa ordenación racional de las estructuras góticas. Esa es la armonía del orden divino que pretendía reflejar la arquitectura gótica. Vamos ya con el recorrido fundamental, teniendo esto presente por algunos de los ejemplos más característicos del gótico en la actual provincia de Soria. La eclosión del gótico coincide con el pleno románico, y esto lo tenemos que tener también en cuenta, de tal manera que se empezaban a construir edificios netamente románicos que se continuaban introduciendo, aunque fuera tímidamente, ya elementos tan característicos de la arquitectura gótica, aunque con mucho arcaísmo ciertamente, como el arco apuntado o la bóveda de, llamémosle, ojivas. Ahora veremos algún tipo de interpretación sobre la misma. ¿Qué quiere decir? Que si nos ponemos, por ejemplo, en Santo Domingo lo asociamos claramente al románico. Y efectivamente, la idea de la arquitectura, prescindimos de la escultura, de quien proyecta, de quien idea ese templo, lo hace en románico. Se va cimentando, se va elevando en altura, se van construyendo los muros, los pilares. Pero cuando se llega a la cubierta, ya se han introducido elementos nuevos. Y los arquitectos, los maestros de obras, introducen esos elementos en un edificio que iba a ser de bóvedas de cañón o de arcos de medio punto. Y van introduciendo tímidamente pues algunos de los aportes de la arquitectura gótica de fines del siglo XII, como el arco apuntado que da lugar en la proyección longitudinal a la bóveda de cañón apuntada y no de medio cañón. Las iglesias de San Juan de Rabanera y de San Bartolo pues ya introducen elementos en su cubierta claramente protogóticos. Es muy curioso comparar los ábsides de los dos ejemplos, pero antes tenemos que una bóveda de crucería, pero de falsa crucería. ¿Por qué? Porque lo que se hace aquí en San Juan de Rabanera, en este perfil, lo que hace el maestro de obras es construir una bóveda de arista, intercesión de bóvedas de cañón, y reforzar con nervios, pero que no tienen función sustentante, porque en teoría, y siguiendo las directrices de Viollet, resulta que los arcos cruceros son los que sostienen el casco, la plementería de la bóveda, y aquí no ocurre eso. Esos arcos se han puesto después y por tanto no tienen esa función sustentante. Pasa como con cualquier arco. Hacemos los arcos formeros y fajones, los arcos cruceros, los nervios, y una vez que se han hecho los nervios, se va rellenando de plementería hasta poder quitar la cimbra cuando se ha colocado la clave. Claro, esto tiene un sentido estructural y tectónico que no tiene un añadido de las ojivas o de los nervios postizos, entiéndame el término, para esa cubierta. Es muy característica la solución del ábside. Entre los arcos se disponen implementos gallonados, como con gajos de naranja, de ahí que reciba ese nombre, gallonados, siguiendo modelos musulmanes y bizantinos. Sin embargo, en la ermita de San Bartolomé, esa solución pues ya es distinta y se rellena con un tipo de conformación más de acorde con la usanza del gótico tradicional. Lo mismo sucede en Fuensaúco. Vemos esa bóveda
de Fuensauco y ya nos está dando un avance más. Pero el protogótico ofrece su primer gran edificación en la actual provincia de Soria, en el monasterio de Santa María de Huerta, que es un típico monasterio cisterciense. Fue aquí cuando se empleó por primera vez, con sentido constructivo ya, la bóveda de ojivas. Y por tanto ya podemos decir que es el primer edificio plenamente acorde con los criterios estructurales del gótico. La primera piedra se colocó en 1179 por Alfonso VIII, por tanto estamos hablando de la segunda mitad del siglo XII. Seguramente esta estructura general del monasterio, la disposición de espacios, tiene mucho que ver con Morimón y con la misma Claraval. El espacio más famoso de Santa María de Huerta es el refectorio de los monjes, que es de una nave dividida en tramos con bóvedas de crucerías expartitas, es decir, que dividen el casco de la bóveda en 6 partes. Probablemente esta obra ya es del primer cuarto del siglo XIII. Hay una evolución claramente en relación con los modelos de la catedral de Sigüenza. Bueno, y esta es la famosa escalera del púlpito del lector, que aunque no tiene que ver con el hilo conductor, pues bueno, es preciso por lo menos enseñarla para recordar quizá el elemento dentro del refectorio más característico. El refectorio de conversos, de fines del XII, principios del XIII, la cocina, que es una pieza cuadrada con la chimenea en el centro, como ven, rodeada de 8 tramos cuadrados, y también al protogótico pertenecen las 3 salas fundamentales de la Catedral de Burgos. No me resisto a leer una cita de Lambert, un francés experto y pionero además en el estudio de la arquitectura gótica española, que en 1931 publicó el libro de arquitectura gótica española. La Catedral de Burgos de Osma, dice Lambert, tiene junto a la iglesia propiamente dicha un conjunto de construcciones anejas de una homogeneidad y una pureza de estilo notables como no se encuentra en ninguna catedral española. Juan Díaz de Medina fue promotor de la catedral en 1232. Dentro de 4 días estaremos de aniversario y habrá que ir preparándolo debidamente a quien corresponda. Es el típico templo acorde con lo que se estaba haciendo. La iglesia abacial cisterciense, en consonancia con los modelos de Cuenca, de las Huelgas, de Sigüenza, de cruz latina, con 3 naves, 5 tramos, el crucero, el tramo anterior al presbiterio, capilla mayor también prominente, como es natural dentro de esos modelos que acabo de citar, sin girola, con todo ese sistema perfectamente trabado, de abajo arriba en la construcción y de arriba abajo en una lectura desde las cubiertas, con una claridad compositiva, pero también con una evolución estructural que es muy significativa en relación con el proceso constructivo del templo. Pero no vamos a detenernos más por esta cuestión. Llegamos al siglo XIV y Castilla vivió en el siglo XIV una época pues poco propicia para las edificaciones. Las guerras civiles, las malas condiciones económicas, sociales, políticas, incluso meteorológicas, las epidemias, las malas cosechas, pues hicieron que el siglo XIV fuera realmente problemático, y esta situación no propició ni mucho menos la labor constructiva, pues ni el personal preciso ni los medios dinerarios abundaban en ese momento. Alguna obra, por citar alguna, las que estamos viendo aquí, pues alguna cosa en Duruelo, en Villarraz, una Alcubilla del Marqués, pero la más original es esta, sin duda alguna, la Capilla Mayor de Valdanzo, y que es original porque es de planta hexagonal, que es la única en la provincia de Soria de este trazado en planta y cubierta con bóvedas expartitas, no hay otro ejemplo. Del siglo XV, pese a todas las tensiones políticas, sociales y a la inestabilidad que también provocó buena parte de la situación en el siglo, pues hubo un resurgir muy evidente. El monasterio desaparecido de Vijosa, de los Jerónimos, o en Medinaceli,
las obras de la Colegiata. De 1490 más o menos, en 1501 hay noticias de que los trabajos están prácticamente terminados, con lo cual fue una construcción que avanzó rápidamente, donde ya vemos los tramos de la nave delimitados por arcos apuntados y cubiertos con bóvedas sexpartitas, pero en algunos sitios, como la Capilla Mayor, cubierta ya con bóvedas de crucería de terceletes. Señuela. Bueno, pues en Señuela hay una iglesia gótica muy interesante. Es una pequeña iglesia, fundación, por cierto, de la familia Mendoza, de una nave con capilla mayor, con testero plano y bóveda de terceletes, como vemos ahí. Es de fines del siglo XV. Y los tres tramos están cubiertos con bóvedas de crucería simple, aunque son coetáneos. Bueno, pues esta es Señuela. Qué aspecto tan, permítanme la expresión, de pueblo tiene ese coro, esa tribuna, esa cubierta, pero es gótico. Un gótico distinto a la Catedral de Burgos o a la Catedral del Burgo, pero no deja de ser una solución gótica. Y también en la Capilla Mayor, la iglesia de Nepas, Morón de Almazán, promoción de los Hurtado de Mendoza. Pues el presbiterio además se cubre con una bóveda de crucería estrellada y la nave con tercelete. Vemos esa diferencia de cómo se van también haciendo más complicadas y más dinámicas las soluciones de cubiertas. Estas estructuras no siempre, pero nos están informando sobre los procesos constructivos. A mayor simplicidad, mayor antigüedad, y a mayor complicación, mayor modernidad. Repito, no siempre. Bueno, pues de Gallinero vemos lo mismo, ¿no? Esas bóvedas de tercelete. Y ya en la Capilla Mayor, justo antes del ábside, esa bóveda estrellada, bóveda de crucería estrellada, con terceletes, con combados, con vados de un lado y de otro, con una circunferencia alrededor del polo. Pero de Gallinero, realmente lo curioso, lo significativo, es que se reaprovecharon estelas para la plementería, para el casco de la bóveda, como relleno. En Monteagudo de las Vicarías, de fines del siglo XV, que es una iglesia muy interesante, con los tramos de la nave que vemos que están cubiertos con bóvedas de crucería estrelladas, con terceletes y contraterceletes, con un nervio espinazo. El nervio espinazo es un nervio que recorre desde los pies hasta la cabecera. No hay que confundir nervio espinazo con nervios que completan una sexpartita o una octopartita. El nervio espinazo tiene que tener solución de continuidad, como ocurre, por ejemplo, en la Catedral de Burgos. Y la característica presencia del coro a los pies, sobre arco escarzano, con las armas de los Mendoza y de los Cárdenas, lo cual nos está revelando que la construcción pudo ser cuarto del siglo XVI, cuando se celebró el matrimonio entre Francisco Hurtado de Mendoza, que era el primer marqués de Almazán, y cuarto conde de Monteagudo, por cierto, con Ana de Cárdenas y Tobar, que era hija de los duques de Maqueda. O Vinuesa, con la monumental iglesia de Santa María del Pino, de la Virgen del Pino, que empezó a construir Juan de Naveda por los años 90 del siglo XVI. Arenillas, fíjense en Arenillas, que bóveda de crucería estrellada por encima del retablo mayor barroco. Y pasamos al XVI, que es el siglo por excelencia del gótico en cuanto a número de edificaciones. Si hablamos de cantidad, olvidémonos de fines del XII, del XIII, del XIV y del XV. El XVI es el siglo por excelencia del gótico en nuestra diócesis, actual provincia. Y lógicamente hay que empezar a hablar del claustro de la catedral, 1511-1515, con intervenciones de los arquitectos Juan y Pedro de la Piedra, y que dan lugar a este esplendoroso claustro característico de principios del siglo XVI en todos sus aspectos, en los arcos, en las bóvedas de crucería estrellada, en la decoración de las esculturas, en la heráldica, en este caso, como es natural, de Alonso Enríquez, o de Alfonso Enríquez, que es el obispo promotor del claustro a principios del XVI,
y que es una auténtica maravilla. En el 16 encontramos todavía unas inercias de predominio de terceletes en muchos espacios, que es típico del 14 o del 15. Lo vemos en Alentisque. Ahí vemos las bóvedas de terceletes, también con ese coro en alto a los pies como un elemento tan característico. Bueno, en Paredes, con los terceletes que, siendo de principios del 16, parecen, aunque no son de fines del 14 o del 15. En Chércoles, al de Alcardo, hablábamos del gótico urbano, al de Alcardo, como otros, ¿no? Como la Cuesta, como Albocave, como Masegoso, pues son despoblados que tuvieron unas iglesias donde hoy no hay ni un alma, y con una estructura y con una ambición constructiva realmente significativa. Esto es Almaluez con la capilla Ochavada, uno de los tantos ejemplos, y esa simetría longitudinal de las cubiertas en bóveda de la cabecera. Tenemos ejemplos en los que los tramos de la nave se cubren con el mismo esquema y otros en los que no se cubren con el mismo esquema para dar esa diversidad y ese dinamismo a las construcciones. Vean ese eje longitudinal y cómo se termina como aquí, como en Matalebreras, en esa cabecera, ¿no? Aquí son los tres tramos de terceletes igual y esa cabecera más complicada con ese nervio que recorre toda la iglesia. Pero lo usual es que en el 16 empiecen a proliferar los nervios. Los terceletes se van complicando y van apareciendo nervios de distinta forma, combados o contraterceletes. Y aquí tenemos la capilla del lado norte, esa es barroca, olvidémonos. Aquí tenemos 4 espacios. En la parte de la epístola, bóveda de terceletes. Y en la nave, en la capilla mayor, 3 espacios individualizados. Nos encontramos con esa parte de los pies con un octógono curvo, la parte central con una circunferencia y la parte de la capilla mayor con terceletes y contraterceletes. Se quería dar variedad y para eso se recurrían a estas distintas formas, a veces muy parecidas, como en Cañamaqui, la de los pies circunferencia y la siguiente octógono, la capilla mayor con terceletes. En Santa Cruz de Llanguas, la misma solución. En Avión, 3 tramos distintos, reticular, lobulado, con arcos conopiales contrapuestos, con bóveda de crucería estrellada de simetría longitudinal con circunferencia. Lo normal es esto, que si son pocos tramos, sea el mismo esquema en los 2 tramos y se singularice la capilla mayor, como en Trévaro. Los arranques de estas bóvedas también tienen una evocación vegetal, nos están recordando pues el árbol, que trasladado a la simbología puede identificarse como el árbol de la vida, como el árbol que asciende a lo alto. Esas bóvedas de terceletes y combados. En Valdelagua del Cerro, fíjense, de cabecera. Por tanto, estamos hablando de soluciones majestuosas en zonas pues, muy pequeñas, en pueblos muy pequeños. Pozalmuro, en Masegoso, capilla del lado del Evangelio, parte central, con distinto tamaño, pero es el mismo esquema, parecido. A los pies, o sea, a nuestra zona, la zona sur, epístola, terceletes, la cabecera con esa estrella simétrica, pero simétrica longitudinalmente. Pues esto es Masegoso. ¿Quién iba a decir a los señores de Masegoso de 1570 que iban a tener eso así? En Gómara, de una nave, media nave, de 3 tramos, como vemos, capilla mayor poligonal, más reducida, exteriormente semicircular, por otra parte, haciendo esa dicotomía de espacios interiores y exteriores, y los 3 tramos se cubren con bóvedas de crucería estrelladas, pero distintas también. O la iglesia del Espino de Soria, Villar del Río,
esa diferencia. San Andrés de Soria, lo mismo, cada uno de los tramos distintos. Ahí vemos 5 tramos góticos. Espacio de la nave, capilla mayor y esa capilla del norte. Pues cada uno de los tramos soluciones distintas. Los nervios cruceros, terceletes, contraterceletes, combados, octógonos, convexos o cóncavos, depende de cómo los miremos, octógonos rectos y simple bóveda de crucería de terceletes. Con la capilla mayor estrellada también, como es muy habitual, en simetría longitudinal. 4 espacios de soluciones distintas. La iglesia de San Miguel, bueno, esta sí que vemos como los 3 tramos son iguales de la nave y solamente hay diferencia en todo lo demás, pero los 3 tramos de la nave exactamente iguales. Y en la de San Juan Bautista, los 3 tramos inmediatos al crucero iguales y el sotocoro con esa complicación reticular. Es espectacular, la cabecera de San Juan Bautista de Ágreda es espectacular. Vamos a repasar la planta. Vean la planta, como lo que hace es una proyección muy disimétrica a nivel transversal, pero perfectamente simétrica a nivel longitudinal. ¿Para qué? Para singularizar ese espacio, el de la capilla mayor, como es frecuente, por otra parte, en casi todos los ejemplos. O el antiguo convento de Santa Clara, actual espacio cultural Santa Clara, antes y después de la restauración. El sistema es parecido, pero el trazado de las bóvedas es muy variado. Podríamos hacer un álbum, un compendio de dibujos y veríamos que estas son iguales. No son iguales porque aquí hay más apertura en los combados y aquí hay menos. Aunque tengan la misma estructura de los cruceros, los terceletes, la circunferencia alrededor de la clave. Hacemos una transposición entre uno y otro y vemos que son distintos, porque aunque parezcan del mismo trazado, la composición puede ser la misma, pero después el trazado es distinto. Porque en el siglo XVI hay claramente un maridaje entre el gótico final y el Renacimiento. Hay edificios que se respetan lo anterior y hay edificios góticos que se reconstruyen también después y se respetan lo gótico. Santo Domingo. Hemos visto Santo Domingo con la bóveda de cañón apuntado y el arco apuntado. Tímido. Tímidos los dos, la bóveda y el arco. Fines del 12. Del 16, de Santo Domingo vemos aquí claramente en planta muchos espacios que se cubren con bóvedas típicas del siglo XVI, con terceletes, contraterceletes, estrelladas. Esto es Santo Domingo. Independientemente de la evolución en el mismo edificio, estas bóvedas que fueron en su momento bóvedas de cañón apuntado, pues hoy son bóvedas de crucería estrelladas por las reformas que se introducen en el edificio. Contra terceletes. En Langa la curiosidad es que se cambió la orientación y la capilla mayor son los pies. Calatañazor. Y esta es la bóveda de florones de Calatañazor. O en San Esteban, que San Esteban tiene esa cubierta en la capilla mayor, típica del siglo XVI. Cirujales, no nos ocupa aquí, pero con ese retablo baldaquino, que en dimensión reducida es un trasunto del famoso baldaquino de Bernini de San Pedro del Vaticano. Santa María la Mayor de Soria. Luego también hay infinidad de ejemplos en capillas secundarias. Solamente he querido coger el ejemplo de Barcones. Eso que ven abajo es un espacio, es un espacio unitario, y esto es la bóveda de ese espacio unitario. Vemos cómo hay una vocación de continuidad, pero como si hubiera una fragmentación en tramos, pero el espacio es unitario. Y para terminar, las iglesias columnarias. La iglesia columnaria, también llamada planta de salón, es una iglesia, un tipo de iglesia que deriva de las Hallenkirchen alemanas. Es un modelo tipológico que se adaptó en España en el siglo XV, pero que se difundió especialmente en el siglo XVI. Y se trata de un tipo de templo de varias naves, generalmente de 3, algunos de ellos con capillas laterales, que pretende ofrecer una solución de visión unitaria. He dicho antes, no sé si hablar de Santa Clara, no me acuerdo, es que creo que sí.
Cuando hay solo una nave es fácil el espacio unitario. El problema es cuando hay varias naves, cómo conseguimos esa sensación de diafanidad, de claridad, de espacio unitario. Y eso es lo que se consigue con este modelo de las Hallenkirchen. De tal manera que esa iglesia tan solo se ve obstaculizada por unos pilares cilíndricos, normalmente, pero que al tener la altura de las naves prácticamente idéntica, la central de las laterales, da esa sensación de espacio unitario, de diafanidad. No es un espacio en el que no haya interferencias visuales porque las hay, porque tiene que haber pilares para sujetar todo el entramado de las cubiertas, pero facilita esa sensación de unidad y además de mayor amplitud de espacio capaz de acoger a los fieles en un continuum, lo que facilita la sensación de unión y de pertenencia colectiva y evita esa fragmentación dentro de la iglesia. Si nosotros vamos a la Catedral del Burgo, veremos que de las naves laterales a la central tenemos unos pilares enormes y la visualización es muy compleja. En las iglesias de Hallenkirchen no, de planta de salón no, porque se ha conseguido ese espacio unitario. Y de las iglesias de planta de salón de la provincia, la Colegiata de San Pedro, Deza también tiene esta misma estructura de planta de salón. Y Covaleda, esta iglesia es del siglo XVIII. Esas bóvedas de crucería estrellada se están construyendo en el siglo XVIII. Por tanto, en puridad el gótico en nuestra provincia va desde el arcaísmo de la segunda mitad del XII, no hasta el XVI, conviviendo con el Renacimiento, hasta el siglo XVIII, conviviendo con el barroco. Al tiempo que se está haciendo la iglesia de Covaleda, se están construyendo los retablos churriguerescos de la catedral. Pero claro, si hay que hablar de una iglesia columnaria que es absolutamente deslumbrante, es la Colegiata de Berlanga. La primera piedra se colocó en junio del año 1526 y su arquitecto fue el famosísimo Juan de Rasines. Y la capilla mayor tiene un personalísimo concepto que recuerda en parte la capilla de Mosén Rubí de Bracamonte de Ávila. Es una capilla mayor en la que se abren dos capillas a los lados de distinto trazado. La Colegiata de Berlanga es uno de los más destacados ejemplos, no solo de la arquitectura gótica en Soria, sino de la arquitectura gótica en España. Y esto hay que decirlo sin ningún tipo de rubor. El mismo Francesco Sabatini, de paso por Berlanga, cuando venía al Burgo a las obras de la conclusión de la capilla de Palafox, Sabatini es, junto a Juan de Villanueva, el gran arquitecto de la época de Carlos III, del rey Carlos III del siglo XVIII, de España. Estamos hablando de uno de los principales configuradores del gusto estético del siglo XVIII en España. Se quedó asombrado cuando vio la Colegiata de Berlanga. Sabatini, ¿dónde hallaría este arquitecto un modelo de una obra tan bien entendida y estudiada? Ella sola honraría la capital de un reino. Podemos concluir que, y resumiendo, la arquitectura gótica en Soria se caracteriza por su abundancia, en primer lugar. En segundo lugar, por su carácter eminentemente rural, no en sus ejemplos más deslumbrantes, algunos sí, en la cantidad de obras realizadas, por la amplitud cronológica, desde la segunda mitad del XII hasta el siglo XVIII, y en relación con ello, por la riqueza y la diversidad. La riqueza y la diversidad que se ven en edificios distintos, pero también en un mismo edificio. Y no solamente porque se hagan obras de reforma en siglos distintos, sino porque en el mismo proyecto el arquitecto diseña
ejemplos distintos en una misma construcción, para dar esa variedad, esa riqueza y ese dinamismo a su construcción. Pues muchas gracias.